El Renacimiento, el retorno a lo clásico. El Renacimiento europeo. El Renacimiento, más que un movimiento literario, fue un movimiento de carácter cultural y humanista que surge en Italia y se extiende por toda Europa durante el siglo XVI. Debe su nombre a que significó un verdadero renacer del arte y la cultura greco-latina, es decir, la cultura griega y la cultura romana, olvidados durante la Edad Media. Surge precisamente como un rechazo al dogmatismo medieval, es decir, que tiene un rechazo total a las ideas que existieron en la Edad Media, sobre todo la idea de ocultar mucho la información. El Renacimiento va a surgir en el siguiente contexto. Van a empezar a darse los descubrimientos geográficos. En el año 1492, gracias a los viajes de Colón, los viajes de carácter de investigación se van a hacer más recurrentes, abriendo rutas a diferentes parques de lugares no visitados desde hace mucho tiempo. La aparición del humanismo como un pensamiento filosófico va a crear la concepción o idea de que el hombre también era parte importante de la vida. Recuerden ustedes que durante la Edad Media tuvieron una visión de carácter teocéntrica, donde todas las ideas tenían que girar en torno a la idea de Dios. El humanismo hablaba ahora de que si bien es cierto la religión era o es parte importante de la vida, el ser humano también tenía que ser estudiado y valorado, puesto que es el humano quien se encuentra aquí en la tierra para transformarla. La Reforma Protestante nos habla sobre el cisma que ocurrió en la Iglesia, es decir, hubo una separación, ya que Martín Lutero, un sacerdote, comenzó a darse cuenta del abuso que cometía la Iglesia dirigida por el Papa, un abuso en el cual muchas personas se estaban viendo involucradas, puesto que se había enriquecido demasiado. Y lo que proponía Martín Lutero era que la iglesia tenía que volver como a las épocas primitivas, es decir, sus verdaderos orígenes donde se pregonaba la humildad. Entonces ocurre la separación en este tipo de reformas y empiezan a surgir innumerables iglesias llamadas protestantes. La invención de la imprenta también hizo posible que el conocimiento se imparta por toda Europa. En la Edad Media, la información era muy restringida, ya que únicamente los sacerdotes o los clérigos eran quienes se encargaban de transcribir a letra alzada los libros que eran distribuidos únicamente en un sector de la población. Debido a que estos libros eran escritos a mano, su costo era muy elevado. Con la invención de la imprenta, los libros se produjeron en mayor masa y fueron distribuidos a muchas más personas. Pero, ¿qué características tendrá este renacimiento? La primera de ellas es que van a tomar como modelo a los autores clásicos, es decir, se retorna nuevamente a la lectura de obras que estaban escondidas pertenecientes a escritores griegos como Homero, Hesiodo y a los grandes trágicos que fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y también retomaron a la lectura de los autores de carácter romanos como Ovidio, Horacio, Virgilio y los comediantes Plauto y Terencio. Como segunda característica tenemos el culto a la belleza y armonía. Aquí se está refiriendo a la forma de escribir, que la escritura o la composición, llámese obra literaria, tenía que tener una estructura muy elaborada. ¿Para qué? Para poder tener un mayor alcance visual y de contenido. Tercera característica, renovaron la lengua poética y crearon nuevas formas de expresión. Como aquí renacimiento significa volver a nacer, entonces todo aquello que se encontraba antes sirve ahora como modelo, pero había que darle una actualización
a la época en la cual ya se encontraban. La Edad Media fue un periodo muy largo, fue un periodo de atraso, así que tenían que refrescar esos temas clásicos con un punto de vista más moderno. Los temas recreados en la literatura renacentista son el amor, la naturaleza, la historia y también la religión. Siguiente característica: el desarrollo integral del hombre y búsqueda de la perfección. Aquí sobresale la visión humanista que se tenía entonces en el Renacimiento. Recordarán ustedes que en la última parte de la Edad Media aparece autores de carácter pre-renacentistas, sobre todo en Italia, que fueron Dante Alighieri, Francesco de Petrarca y Giovanni Boccaccio. Por eso es que Italia va a ser la cuna del Renacimiento, porque aquí, gracias a los pensadores humanistas, es que se va a proponer ese desarrollo integral del ser humano. Y como última característica tenemos el racionalismo, que conlleva pues al uso de la razón, al pensamiento, a la investigación. En pocas palabras, el conocimiento. Vamos a tener a principales representantes distribuidos en los países europeos. Italia, como cuna del Renacimiento, va a tener a los siguientes representantes. Tenemos a Nicolás de Maquiavelo, un tratadista y político italiano considerado el padre de la ciencia. La obra que nos va a presentar Nicolás de Maquiavelo es El Príncipe, escrita en 1532. En esta obra, Maquiavelo expone la manera en que el soberano debe llegar al poder y cómo mantenerse en él, utilizando en algunos casos la mentira, la astucia y la crueldad, porque en la política el fin justifica los medios. Vamos a tener a otro representante que es Torcuato Tasso. Torcuato Tasso es un poeta épico. Su máxima obra, que es Jerusalén Libertada, va a recrear el cerco de la ciudad de Jerusalén durante la primera cruzada. Recuerden ustedes que las cruzadas eran guerras santas por liberar justamente estas tierras pertenecientes al cristianismo de las manos de los árabes musulmanes. Y como tercer representante del Renacimiento italiano, vamos a tener al señor Ludovico Ariosto, que también fue un poeta épico. Este señor tiene una obra denominada Orlando el Furioso, que va a ser una continuación de una obra con el mismo personaje, llamado Orlando Enamorado, del escritor Mateo Bayardo. Pasamos ahora a Francia. En Francia tenemos al escritor François Rabelais, considerado el padre de las letras francesas. Rabelais fue un fraile, sacerdote y también médico. Su máxima obra fue Gargantúa y Pantagruel. Esta obra fue más que nada un ataque, fue una crítica dirigida a la ignorancia monacal, es decir, a la ignorancia de un sector de la iglesia, también de la arbitraria justicia que existía en esa época, de las guerras absurdas, de aquellos teólogos que no estaban muy informados de la religión, utilizando para ello a personajes como Gargantúa, que era un gigantesco rey, y a su hijo Pantagruel. En Francia también tenemos al escritor Miguel o Michel de Montagné, quien va a crear un nuevo género literario. Recuerden ustedes que hemos visto ya en clases anteriores la existencia del género lírico, que era la poesía, el género épico, que nos hablaba sobre las, digamos, narración de hazañas de aventuras o héroes. Hemos visto el género narrativo, que se centraba más que nada en los cuentos y en las novelas, y estaba el género dramático, que era la puesta en escena, la representación de hechos en un escenario frente a un público. Hasta allí teníamos 4 géneros.
Pero aquí en el Renacimiento aparece un nuevo género denominado ensayo. Los ensayos eran un tipo de análisis crítico con valor literario que fue creado por el señor Miguel o Michel de Montaigne. Él colocaba como título a sus escritos ensayos y por eso es que este nombre fue adoptado como el quinto género literario. Hoy en día los ensayos pueden ser nombrados de diversa manera, pero con la categoría de ensayo. Es decir, cualquier tema puede servir como un ensayo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un análisis crítico sobre la actitud de las personas frente al coronavirus, escribiría todo lo que podría yo observar sobre cómo es el comportamiento de las personas en las calles, en los buses, en los mercados. Y obviamente le pondría un título a mi análisis crítico. Y una vez que ya le he colocado título, voy a dar por concluido que todo eso es un ensayo. En España, el Renacimiento va a adoptar un nombre diferente. En España se le va a conocer como el Siglo de Oro. Aquí vamos a tener como representantes a Garcilaso de la Vega, poeta, quien va a componer una serie de poemas que van en su conjunto a formar las denominadas églogas. Las églogas son poemas que van a tener como característica principal la existencia de pastores que van a tomar la voz dentro del poema para contarnos sus desventuras amorosas. Vamos a tener al señor Fray Luis de León, autor de Oda a la vida retirada, quien va a trabajar una poesía de carácter religiosa. Félix Lope de Vega es el renovador del teatro en España. Recuerden ustedes que en España el teatro no tenía esta denominación, se le llamaba comedia y por lo tanto a todos los actores se les llamaban comediantes. Y el lugar donde se van a presentar estas obras tenía el nombre de Corrales de Comedia, que era nada más y nada menos que una calle cercada. Es el señor Félix Lope de Vega quien va a crear la tercera especie dentro del género dramático. Los griegos ya habían creado dos especies. Los griegos en la etapa clásica habían creado la tragedia y poco después aparece la comedia que va a ser más explotada por los romanos. Pero aquí en el Renacimiento, Félix Lope de Vega junta elementos trágicos con elementos cómicos y nos presenta una representación más realista, adoptando el nombre de lo que corresponde a la especie dramática, justamente a la especie de drama, mejor dicho, dentro de lo que es el género dramático, ¿no? Entonces, para no confundir, repito, dentro del género dramático van a existir tres especies. El género dramático evoca a la tragedia. Tragedia, historias con finales fatales. Comedia, representación de hechos graciosos. Y el drama, que es la fusión de tragedia y comedia. En la narrativa también se va a desarrollar de la mano del escritor Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la novela Don Quijote de la Mancha, que va a ser prácticamente una parodia a las novelas de caballería. Finalmente, vamos a tener el desarrollo del teatro dentro de la era isabelina en Inglaterra, de la mano de Tomás Moro con su obra Utopía y de William Shakespeare con su obra de carácter universal llamada Romeo y Julieta. En una sesión diferente nos vamos a centrar justo en William Shakespeare, ya que de él hay bastante que hablar, sobre todo porque Shakespeare va a ser el renovador del teatro inglés. Y para finalizar, tenemos el desarrollo del Renacimiento en Holanda, con el señor Erasmo de Rotterdam, gran humanista holandés, cuya obra sintetiza pues el pensamiento laico de la época. Laico significa pues la persona religiosa, pero que lleva digamos sus creencias sin llegar hasta el fanatismo. La obra del señor Erasmo de Rotterdam llevó por título Elogio a la locura.
Esta obra viene a ser una crítica de la jerarquía eclesiástica, la dogmática y la mala práctica del cristianismo. Lo que hace Erasmo es propugnar un nuevo ideal religioso apartado del espíritu escolástico medieval, es decir, propone retornar a lo anterior, dejando de lado todas las concepciones de la época anterior que fue la Edad Media, al lujo que existía en la corte del papado, para oponerlo pues a la humildad de los primeros apóstoles, la obstinada lucha por el poder que existía dentro de, digamos, dentro del mismo poder de la iglesia, la pobreza y la espiritualidad de aquella iglesia primitiva a la cual pues se le había opuesto ya en la época en que estaban viviendo ellos totalmente la iglesia, donde estaban rodeados de mucho lujo. Como ven ustedes, estas son pues las visiones humanistas, puesto que en este caso Erasmo lo que pretendía era lograr una renovación dentro de todos los marcos de la iglesia, sin alterar obviamente su esencia doctrinaria, es decir, no dejaban de creer en Dios o en Cristo, pero sí no estaban de acuerdo en que se aprovechara el nombre de Jesús o el nombre de Dios para aprovecharse y enriquecerse a costa de los demás. Entonces, los humanistas fueron muy importantes para esta renovación. Sin dejar de lado completamente la idea de Dios, se separa la iglesia y se van a formar múltiples iglesias donde incluso van a existir los denominados pastores que van a poder pues casarse y llevar una vida normal como cualquiera de nosotros. Todas estas reformas entonces van a ser parte de lo que es el renacimiento, que significa volver a nacer. Y lo que estaba volviendo a nacer era lo anterior, lo clásico, la revaloración de la antigua cultura greco-latina que había sido escondida durante el largo periodo de la Edad Media.